A ver, voy a explicarles más o menos cómo se elabora un informe científico. La tarea que voy a revisar el día lunes. Primero tienen que tener una idea, tienen que plantearse la pregunta sobre qué cosa o sobre cuál es la cuestión que voy a analizar. O sea, piensen un poco y pregúntense, necesito investigar algo, necesito saber el porqué de algo. Cuando tienes una idea, básicamente, ya comienzas a elaborar la síntesis y comenzamos por el título. Por ejemplo, yo siempre me pregunto por qué se va la señal, por qué razones a veces se va la señal de internet en mi casa. ¿Por qué? Ahora, luego también me pongo a analizar, bueno, uno de los factores más lógicos puede ser porque se haya ido la luz, porque no haya pagado el servicio o porque la empresa misma tiene problemas con respecto a la instalación de sus routers o la misma empresa ha cortado la señal o de repente están robando la señal algunos usurpadores y debido a esto es que cortan las líneas sin que la empresa se entere. Puede ser uno de los tantos motivos. Entonces yo coloco como título eh, el Internet, no sé, ¿cómo puede ser? A ver, pensamos un poco, se va la señal de internet en mi casa o cómo solucionar la falta de internet en mi casa o motivos por los que se va el internet en mi casa o simplemente no tengo señal de internet, nada más. Ese puede ser el título, no tengo señal de internet. Un ejemplo, es una pregunta, algo que siempre me hago, se puede saber una pregunta que siempre me hago porque tengo esa curiosidad, ¿por qué motivos se está yendo la señal de internet en mi casa? Ahora, en el resumen, en la parte ya de resumen, lo que yo voy a explicar es, básicamente voy a hacer un pequeño resumen sobre todo lo que voy a hablar en mi trabajo. El resumen puede comenzar de esta manera. En mi informe voy a analizar el por qué la señal de Internet, por qué mi proveedor de Internet tiende a cortar sus servicios en mi casa o por la zona donde resido. Ese puede ser un resumen. Vamos a analizar los motivos, las posibles causas y las consecuencias a las que me vería afectado debido a la pérdida de la señal de Internet. De esa manera puedo comenzar mi resumen. En la introducción vamos a colocar ya el objetivo del trabajo. El objetivo es encontrar la solución al problema, o sea, vamos a buscar la solución mediante la investigación, mediante lo que arroja la investigación, necesitamos encontrar una solución para yo poder hacer, qué sé yo, mi reclamo a la empresa de internet o yo mismo, de repente hay algún factor en mi casa que produzca que se vaya la señal. Algo así es la introducción. En la presentación del problema o también en otro tipo de informes ya más conocida como desarrollo, porque si bien es cierto, hay varios informes que constan de más partes que otros informes. Por ejemplo, en otros informes el resumen y la introducción lo toman como uno solo, simplemente lo toman como introducción. En esta parte que les estoy explicando lo he dividido en dos, resumen e introducción, pero en otros informes puedes tomar resumen e introducción como uno solo, simplemente como introducción. Ahora, en presentación de problema, o puedes decirle presentación de problema o también desarrollo, porque es aquí donde vas a desarrollar ya o donde vas a explicar básicamente de qué trata tu problema. En la presentación del problema, ya todo con pruebas. Es decir, el día tal no hubo señal de internet en mi casa, pero resulta que pasando 2 horas volvió la señal. Luego, otro día, no hubo señal en mi casa, pero había luz en mi barrio, pero en el barrio de al lado no había luz. Y el cable el cable de mi proveedor de internet viene desde el barrio donde se fue la luz hasta mi casa. Es decir, si en ese barrio se va la luz, por lo tanto, por más que yo tenga luz, de todas maneras se va a ir el internet porque el cable también está llegando o el cable de repente proviene del otro lado de mi casa, o sea, del otro barrio. Entonces esa puede ser una posibilidad de por qué también se haya ido la señal de internet en mi casa, aún yo teniendo luz.
Otro factor es, de repente no he pagado los recibos, como yo no soy la persona que paga, sino mis hermanos mayores o de repente mi papá. Entonces tú consultas si es que han pagado el internet o no, o si han demorado días en pagar o han pagado después de la fecha. De repente han pagado después de la fecha y como no ha llegado el documento de que sí en tal casa se ha pagado, de repente han pensado que todavía no pagamos y cortaron la señal sin saber que ya habíamos pagado. Esa puede ser otro factor. Estás presentando el problema. Después, puedes decir, o si no, otro día, se fue la señal de internet en mi casa, pero cuando yo desconecté el módem o desconecté el router y lo volví a enchufar, regresó la señal inmediatamente. Ese también es otra parte de la presentación del problema. O si no, en otro caso, resulta que desenchufé el router varias veces y seguía sin llegar la señal de internet a mi casa e incluso no solo se fue la señal de internet, sino que también junto con él se fue la señal de cable. Puede ser otro factor en la presentación del problema. Ahora, con respecto a la discusión, acá también puedes juntarlo como uno solo, es decir, a la presentación del problema junto con la discusión, que forma parte ambos del desarrollo también, del desarrollo. Es decir, vuelvo a repetir, tienes tu título, puedes hacerlo por separado como te lo estoy presentando o puedes juntarlo de esta manera. Resumen e introducción, juntas ambos con un solo título llamado introducción. Presentación del problema y discusión que viene a ser la hipótesis, puedes juntar ambos 4 y 5 como desarrollo. No hay ningún problema. Aquí introducción estos dos y estos dos desarrollo. Ahora, en la discusión, básicamente, si lo vas a hacer por separado, obviamente vas a tener que saber dividir la presentación del problema y la discusión, pero si lo vas a tomar de manera conjunta como desarrollo, no hay ningún problema. Simplemente tú haces en la discusión ya es donde te vas a poner a investigar. Investigas en internet, investigas ya las pruebas. Como por ejemplo en la discusión vas a tener que comprobar si es que has pagado tus recibos de internet o ir incluso a la misma, hacer tu reclamo en el mismo lugar donde se encuentra tu proveedor de internet y ahí para averiguar básicamente cuál es el motivo. O si no, puedes buscar información en internet por qué razón cuando yo desenchufo y vuelvo a enchufar, ahí recién regresa el internet. Entonces de repente encuentras un libro en el que te explica la mala conexión de internet que tiene tu proveedor. De repente no tienen una fuerte conexión de internet o no tienen algo sólido en sus cables que produce esto, que al mínimo movimiento o al mínimo, a la mínima dificultad provoca que se vaya tu internet, pero al desenchufarlo, que llega a ser un modo de reinicio, al desenchufarlo y volverlo a enchufar, regresa el internet. Si lo encuentras en algún libro, ya es eso lo que tú vas a citar en la bibliografía, o sea, de qué fuente lo estás sacando, del libro tal, del autor tal, año, fecha y página. Por ejemplo, la bibliografía, si lo vas a sacar de un libro, porque por eso se llama bibliografía, tienes que elaborarlo mediante la fuente APA, es decir, primero el apellido del autor, luego el nombre simplemente con la primera letra que comienza, punto, el nombre del libro, punto, el capítulo del libro, punto, o sea, es decir, cómo se llama ese capítulo. Si no tiene capítulo, simplemente lo dejas en lo anterior, en el nombre del libro, luego en el nombre del capítulo, luego viene ya la editorial. ¿De qué editorial es el libro donde estás tomando esa información? Recuerda que en internet también hay libros no no de manera, de repente no hay en PDF, si no lo encuentras en PDF, pero si lo tienes de manera, en Google Books, creo que hay algunos libros donde básicamente están escaneados y si tú te vas a la primera página te vas a dar cuenta de qué editorial es y de qué año es. Después de colocar la editorial, colocas el año y por último la ciudad, es decir, de qué país es el libro, en qué país se ha impreso. Luego, ya sería todo con respecto al estilo APA. Si vas a tomar un link de una página, también tienes que colocarlo de la misma manera, pero ya no sería bibliografía, sino sería webgrafía.
Colocas en la parte de bibliografía debajo la palabra webgrafía y copias y pegas el link. No solamente el link, sino que cómo se llama, es decir, indicas el nombre de la página web, porque obviamente esa página web tiene un nombre, el nombre de la página web, si es que aparece el nombre del autor de esa página web, y el título básicamente de la página web, o sea, el título del cual estás sacando tú esa información que te ayuda a contrastar tu problema. Y luego, en la conclusión, ya tú, por ejemplo, supongamos que llegaste a dicha conclusión. La señal de Internet de mi casa se va por los siguientes factores. El proveedor de Internet no ha colocado la suficiente cantidad o la señal que ellos brindan no tiene la suficiente fuerza para aguantar mientras mi router está prendido las 24 horas. Es decir, que necesita ser desenchufado para que al momento en el que yo vuelva a enchufar, venga con más fuerza la señal, o sea, venga con más intensidad la señal. Esa puede haber sido tu conclusión final, razón por la que de vez en cuando yo tengo que desenchufar el router para volver a obtener la señal, debido a que la señal no se va porque me la hayan cortado, porque me hayan cortado la señal o porque yo haya dejado de pagar, simplemente porque eh, mi proveedor no tiene una base sólida o no tiene fuertes conexiones como para aguantar al router todo el tiempo enchufado, sino que necesita que yo lo desconecte para que cuando lo vuelva a reiniciar, para cuando lo vuelva a enchufar, tome con mayor fuerza la llegada de la señal de internet hacia mis dispositivos. Esa podría ser la conclusión. Y ya en la bibliografía, perdón, tus citas de qué partes has sacado esa información, en qué partes de internet se encuentra. O sea, tienes que tener pruebas de la conclusión, que la conclusión que tú estás sacando sean verídicas, o sea, sean verdaderas. Ahora, vuelvo a repetir, puedes hacerlo con estas 7 partes, o si no, aquí 2 y 3 lo juntas y se vuelve en introducción. 4 y 5 lo juntas y se convierte en desarrollo. La conclusión sí es una parte totalmente fuera de los demás, o sea, no puedes unirla con nada porque ya es el resultado de tu investigación. Y la bibliografía sí tiene que tener todos los informes porque es la prueba de que el análisis que tú estás obteniendo, o sea, la respuesta de tu análisis, es verídico, es decir, que es verdadera la información que estás brindando. Por lo tanto, tiene que haber una bibliografía que avale todo lo que estás diciendo. A ver, para realizar una bibliografía mediante formato APA voy a ingresar a este link. Si la fuente de la que estás tomando tu información es un libro, pones aquí, haz clic. El autor. Para escribir el nombre del autor, primero colocas el apellido. Este es un ejemplo. Coma, el apellido, coma, la primera letra de su nombre. En año de publicación, supongamos que es 2008. Se supone que todos estos datos tienen que figurar en el libro del cual tú estás tomando referencia. Es decir, no necesariamente tienes que tener el libro en físico, sino que en internet también hay libros escaneados, pero hay, ya sea en formato PDF, pero son los libros. Tiene la pasta del libro y todo eso está escaneado, ahí figura el nombre del autor, la fecha y todo eso. Título del libro, por ejemplo, el título de ese libro, por ejemplo, se llama Internet. Ahora, el lugar de publicación, Lima. La editorial, por ejemplo, hay un montón de editoriales, es decir, donde se ha impreso el libro. Por ejemplo, ahora le pongo generar ficha y automáticamente aquí me aparece la manera correcta en la que se cita en APA. Esto lo copio en la parte bibliografía de mi trabajo. Retrocedo y ahora si es que estoy sacando información de un artículo web, le doy clic aquí. El autor, por ejemplo, he tomado de esta página web. La página web se llama rastreator.com. Por ejemplo, si no figura el nombre del autor por ningún lado, el autor de este artículo, el autor de este informe, entonces simplemente hago lo siguiente. Voy a colocar el nombre de la página web, Rastreator, por ejemplo. Ahora, el año de publicación, voy a buscar si es que figura el año. Sí, aquí está, es enero del 2015.
Si es que no figurase el año de publicación, pero ojo, tienes que fijarte bien, simplemente coloco el año actual. Título del artículo, eso sí debe tener, obviamente. El título se llama No tengo cobertura en casa, ¿qué puedo hacer? Lo pego. Ya está. Ahora, fecha de recuperación del documento es la fecha actual, 2019. Asociación que publica el artículo. Si es que no encuentro alguna asociación ligada a esta página web, simplemente coloco rastreator.com. Ahí sí voy a especificar el .com. Rastreator.com. Porque esta página tiene .com. Si tuviera .com.p también. Si tuviera .edu.p también. Todo respecto a la finalidad del link de esta página lo coloco aquí. Ahora en la URL sí voy a tomar todo esto de la parte superior especificada, lo que está bien especificado. Lo pego. Y ahora sí me voy a generar ficha. Y aquí ya tengo la manera correcta de cómo citar una webgrafía en formato APA. Retrocedo. Ahora, por si acaso, si es que estoy sacándolo de un artículo que está dentro de un libro, o sea, dentro del capítulo de un libro, le doy clic aquí. Autor, por ejemplo, coloco primero el apellido, coma, la primera letra de su nombre, luego en año de publicación, supongamos que en el libro figura 2008. Título del capítulo, por ejemplo, es No hay señal, por ejemplo. Ese es el título del capítulo que se encuentra en el libro. Ahora, el libro tiene otro nombre. El libro se llama Internet, por ejemplo. Y la página donde se encuentra este capítulo de No hay señal es, por ejemplo, de la 25 a la 30, supongamos. Si solamente se encuentra en un capítulo, solo colocas ese capítulo. Ahora, lugar de publicación del libro, Lima. Editorial, por ejemplo. Y ahora generar ficha. Y automáticamente aquí me aparece la manera correcta de citar un capítulo que se encuentra dentro de un libro. Y de esta manera se elabora correctamente la bibliografía en formato APA. El link se los voy a proporcionar y lo van a encontrar en la parte de descripción del video. Bueno, y eso sería todo. El trabajo me lo tienen que presentar el día lunes. Yo voy a recoger los cuadernos y ese mismo día voy a revisar y colocar las notas de frente en el registro.